Es la tertulia a través de Alerta Calidad 1230M en la ciudad de Cali, en comunicación a esta hora de la tarde con el señor diputado Juan Carlos Rengifo. Diputado, un gusto tenerlo con nosotros aquí en la tertulia este comienzo de semana. Bueno, siempre un placer poder comunicarme con ustedes y más en este espacio pues tan agradable y de temas de tanto interés para la sociedad vallecaucana. Usted es un centro vallecaucano muy conocedor de las realidades de todo el departamento, pero más de su territorio, de todo lo que significa el corazón del valle, incluyendo a Tuluá, a su tierra Río Frío, a Trujillo. Y en las últimas horas la Defensoría del Pueblo ha dicho que emite una alerta temprana de inminencia para estos municipios y Bolívar, también en el norte del Valle del Cauca, ante graves riesgos de violaciones de los derechos humanos. Advierte que en estos territorios hay un escenario de riesgo crítico por la confluencia y posible confrontación entre los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia, ELN, Estado Mayor Central, Frente Jaime Martínez y un grupo de crimen organizado, Rastrojos Nueva Generación. Realmente muy preocupante este tipo de llamado, máxime con lo que estamos viviendo en la ciudad de Cali, diputado. No, por supuesto, Rubén Darío, y es una realidad que ha enfrentado esta región hace muchos años. De lo que usted está mencionando, que refiere la Defensoría, es un tema que es ampliamente conocido. Y aquí no voy a decir ni voy a denunciar nada que todos esos grupos organizados no tengan conocimiento que ya es evidente en el territorio, pero que además no conozca el Estado. Y tampoco lo que son los orígenes de ese conflicto. Eso es histórico. Yo tuve la posibilidad de ser alcalde del municipio de Río Frío entre el año 2004 y 2007 y vivimos y padecimos una situación similar que tiene un origen y que tiene un origen en la entrada al cañón de Garrapatas, que es obviamente una despensa del narcotráfico que siempre se han disputado y que se vuelve la dificultad para todo el vecindario. Llámese el Dobio, Roldanillo, La Unión, Bolívar, Trujillo o Río Frío. Y es un común denominador. Por eso, obviamente, hoy se evidencia la presencia de estos grupos terroristas, que así los han calificado, algunos grupos organizados delincuenciales, y hoy afortunadamente la Defensoría del Pueblo visibiliza la situación a que pueden ser sometidas estas comunidades si no hay una actuación inmediata del Estado en forma contundente desde el control del orden público, pero también desde la inversión social en estos territorios, que es lo que los hace supremamente vulnerables. El cañón de Garrapatas está ubicado en la cordillera occidental, ¿no? O sea, es el límite entre Valle y Chocó. Es una zona, bueno, no la conocemos, he estado bien al norte del valle, usted sí, además porque usted es ambientalista, exuberante, en donde la naturaleza debe ser una maravilla, pero al mismo tiempo es un corredor estratégico por donde pues hacen y deshacen estos grupos armados. Sí, por supuesto, esa es una zona bastante difícil, digamos que hay como dos brazos en el cañón, una que entra por Naranjal, que es el cañón de San Quininí, y que se une con la parte que viene ya del Dobio, que es lo que llamamos como Garrapatas. San Quininí Garrapatas realmente es todo ese territorio. Efectivamente lo conozco muy bien por muchos ejercicios ambientalistas que incluso con estudiantes, investigadores, realizamos hace más de 30 años en el Valle del Cauca, pero también con especificidad en ese sector, donde pues hay asentamientos indígenas, comunidades campesinas, que obviamente se vuelven víctimas de toda esta situación, pero donde además cuando tú bajas hasta patios, por allá por la finca de Tascón, y pasás a observar el litoral pacífico, es una inmensidad y un territorio que realmente tendría que estarnos haciendo otro tipo de aportes sociales a los vallecaucanos y a la humanidad. Por lo tanto, diputado Juan Carlos Rengifo, el ejército y la policía, o sea, no dan abasto. Yo creo que el control es mínimo
desde todo punto de vista en una zona tan escarpada y en una zona tan extensa como esta del Cañón de Garrapatas. Por supuesto, es una zona de supremo dificultad para el control, además porque este conecta con el río San Juan y luego irán a alta mar y eso es lo que hace atractivo pues todo este territorio. Todo esto lo conocemos y por esto yo no creo que tampoco esté diciendo nada diferente a lo que las mismas fuerzas que están involucradas en esto, tanto ilegales como legales, pues conozcan. Entonces, es una situación bastante compleja, por supuesto. Lo único que le queda al Estado es recurrir a la tecnología, recurrir a la inteligencia y por supuesto a los grupos al margen de la ley también tener consideraciones diferentes en su actuar y en su forma de relacionarse con el Estado y la sociedad. Aquí hay que considerar, por supuesto, como lo ha planteado en algunos momentos el gobierno actual, el tema de diálogo, pero también tiene que plantearlo el Estado en el ejercicio contundente y constitucional del control del territorio. Hay que equilibrar la discusión y seguramente eso puede llevar o a que el Estado imponga sus condiciones o que se tenga que llegar efectivamente a negociaciones claras que hoy no las hemos tenido porque pues hay otros intereses detrás del tema que es la narcotización del conflicto colombiano. Claro. Cuando una entidad de este orden, como la Defensoría del Pueblo, habla de presencia de actores armados que incrementan el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados, afectaciones directas a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, pues lo dice porque ha tomado la temperatura. ¿Qué información directa tiene usted de las comunidades de ahí del centro del valle, en particular de Río Frío y Trujillo, que usted conoce bien? Pues bueno, lo que hay que decir es que hay referentes de algunas comunidades, más hacia Trujillo y hacia el norte, que en el mismo Río Frío, de la presencia de organizaciones, pero además que las comunidades lo manifiesten, es la evidencia de los actos que han acometido en cada una de estas regiones. Eso es la evidencia, no solo la comunicación Ujú. y lo que puedan plantear las comunidades, sino lo evidente de algunas confrontaciones, de algunos crímenes, de algunos Sí. asesinatos, de algunas situaciones que se han dado allí, que es lo que también ha hecho que pueda hacer esas lecturas la Defensoría. Y en su obligación, obviamente, alertar a todos los entes que están al frente del Estado y que tienen que ver pues con la posibilidad de mitigar los impactos o los efectos no solo de la presencia, sino de las confrontaciones por el territorio que se puedan dar en esta región. Es clarísimo, además, doctor Juan Carlos, que en esta zona hay, como usted lo dice, resguardos indígenas, hay asentamientos indígenas. Me imagino que viven también al vaivén de esa violencia que imponen estos grupos armados ilegales que les pues hacen toda clase de exigencias a estas pobres comunidades que terminan. La mayoría de ellos han tomado últimamente pues llegar directamente a Bogotá a, a vivir unas situaciones pues terribles en materia de bienestar y en materia de salud. Por supuesto, y la realidad de ellos es la misma que en otros territorios donde tenemos conflicto, pero además es la realidad de la historia del país. Los actores cambian de nombre, pero el comportamiento está vinculado a intereses que son similares hace muchos años. Cambian un poco en su actuar, pero el resultado y la victimización de la sociedad sigue siendo la misma. El sometimiento, el tener que hacer las cosas porque no hay de otra, el desplazamiento, la imposibilidad productiva, pero también un Estado que no hace la presencia que corresponde en los temas sociales, en los temas de control del orden público y donde finalmente la sociedad rural campesina, étnica o campesina, pues obviamente se vuelve la víctima porque cualquier comportamiento Mm, puede ser considerado sospechoso y entonces pues obviamente cada una de estas fuerzas tiene también su propia legalidad interna y hasta su propia justicia. Y sí. finalmente es la sociedad la que queda a expensas de las determinaciones que allí se puedan tomar. Y a la par de este drama humanitario, porque
lo que aquí puede ocurrir de nuevo y que está advirtiendo la Defensoría del Pueblo son los desplazamientos. Lo que uno no puede dejar de lamentar también, doctor Juan Carlos, es la belleza, la exuberancia de esos territorios de la que nos perdemos todos, el no poder llegar hasta allá y la despensa agrícola además que hay allí, que también hace que muchos de esos productos, pues yo creo que no puedan ni llegar a estos mercados de los pueblos más cercanos para que los consumidores puedan adquirirlos. No, yo les quiero contar, disfrutar de las aguas de esos ríos, del paisaje que se tiene allá, pero además de las gentes, es una cosa muy bonita. Estudiar sus sistemas de producción. Eso hacía yo con mis estudiantes en el cañón de San Quiné del INTEP, los estudiantes de producción agropecuaria, ambiental, que tuve muchos en su momento, y nos íbamos a leer los sistemas de producción Sí. desde los indígenas, los campesinos y demás. Y le quiero contar, de las reservas que queda en esa zona de la cordillera en Naranjal, en el tema de abastecimiento de alimentos, y Naranjal hacia el cañón, pero Naranjal hacia el Betún y hacia otras veredas donde también hay todavía producción panelera, pero hay producción de otro tipo de alimentos que obviamente se ve limitada por todo este conflicto que nos castiga, pero donde yo he insistido mucho en que pues la solución está en el mal, la única posibilidad es el mal, y el mal es el tema de la narcotización de todo el territorio, que es lo que definitivamente ha expuesto a las comunidades y no les ha permitido aportarle de mejor manera a la soberanía alimentaria del Valle del Cauca, entre otros tantos aportes que pueden hacer. O sea, hay siembras de coca, hay siembras de marihuana. Claro. Seguramente tendrá que estar allí y había que revisar un poco más los informes de la Defensoría y pues podría el Estado con mayor precisión hablarnos sobre el asunto, pero pues eso es indiscutible. Para que exista el narcotráfico tiene que existir toda la cadena y pues la cadena está por allá y ahí sí pues la cosa se vuelve bien difícil. Claro. Frente a esta alerta temprana de la Defensoría, que es pues fruto de esta tertulia que hacemos aquí en Alerta Calidad, diputado Juan Carlos Rengifo, pues uno piensa en la gobernación del Valle, en la gobernadora pidiendo más pie de fuerza, más ayuda al gobierno central, el alcalde Eder y la gobernadora ahora amenazados, pidiendo también más ayudas frente a este atentado terrorista del pasado jueves. Imagínense ahora uno pensando en este territorio tan vasto también, pues realmente no es nada agradable el panorama, ¿no? Llamados y más llamados, pues a ver cómo se logra salir adelante en medio de esta situación. No, mire, yo pienso que hasta el tema de la guerra y hasta el tema de la ilegalidad tiene que tener unos mínimos de comportamiento, si se quiere, éticos, ¿sí? Y yo pienso que aquí las fuerzas que están en la ilegalidad tienen que también reconsiderar su comportamiento. Hay temas en los que no se puede trascender a amenazar la vida de gobernantes y de personas tan destacadas como el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle. A mí me parece que eso tiene que tener unas líneas rojas. Inclusive en la legalidad hay que tener líneas rojas para dejar abierto un diálogo no solo con el Estado, sino con la sociedad misma y que podamos revisar todos esos escenarios. Eso existe en estas regiones y en otras del país por unas razones que son trascendentales. Y es que el Estado no ha podido, no ha querido o perdió el control y la posibilidad de aportarle a estas comunidades y a estos territorios. Pero yo también invitaría a que todas esas organizaciones hagan una reflexión y pongan líneas rojas frente al comportamiento a los servidores públicos, a las comunidades mismas, aún en el hecho de hacer el ejercicio de la ilegalidad y del conflicto mismo, porque eso es lo que le da la posibilidad a la sociedad de llamar a reflexiones, a discutir lo que hemos denominado hace muchos años el nuevo contrato social, que tiene que también darnos la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente en el territorio, pero también dar la posibilidad a que los que están en la ilegalidad la reconsideren, porque eso tiene sus orígenes y eso es innegable, y en Colombia tiene unos orígenes además de carácter histórico. Claro. Pues, diputado Juan Carlos Rengifo, muchísimas gracias por estar en esta tertulia ayudándonos a analizar, a considerar esta situación
que hoy pues nos ha puesto también en alerta a todos los vallecaucanos y a los centro vallecaucanos. Le agradezco mucho, éxitos en su tarea en la Asamblea del Valle. Bueno, a usted por esta posibilidad y la invitación a la sociedad, a todos los actores del conflicto, legales y ilegales, a la sociedad misma, a que pongamos líneas rojas, a que tengamos una ética de la vida frente a estos mismos hechos, que es lo que nos da la posibilidad a futuro de construir país, si es detrás de lo que están todos los diferentes hechos y los diferentes actores. Muchas gracias. Gracias.